Hay una mujer en Italia, enviada del gobierno mexicano para un desempeño consular, que no duerme, que tiene insomnio. Se llama Marisela. El exdirector de Interpol México, Rodolfo de la Guardia, ratificó en la Procuraduría de la República denuncia penal contra Marisela Morales Ibáñez, que fue jefa de esa dependencia y actual cónsul de México en Milán. El denunciante, que estuvo 4 años en prisión y fue uno de los acusados de tener vínculos con el crimen organizado como parte de la llamada Operación Limpieza, acusa a Morales de diversos ilícitos en el manejo de testigos protegidos que utilizó para esa investigación. Y cállate, después de esa puede haber otras denuncias de militares de alto rango que fueron a dar a la cárcel por declaraciones de individuos en los que no se debió tener tanta confianza y que, al parecer, porque nunca se encontró una relación directa con grupos mafiosos. Y es que ya estuvo la situación muy extraña, porque el que era su subprocurador de Marisela Morales, cuando se da la orden de que detuvieran a los militares, él le dice, bueno, pues ¿quién mandó la orden? Le pregunta a Marisela. Y Marisela también dice, bueno, tú mandaste la orden. O sea, no se sabe exactamente quién mandó detener a los militares, de dónde vino ese proceder, esa denuncia o esa orden. Entonces ahí hubo un enjuague muy, muy extraño. Pues el caso es que la Operación Limpieza fue otro de los ridículos de los sexenios panistas. Escandaloso, con muy graves daños y con una desconfianza total de que se entretuvieran en eso, mientras que el crimen organizado vivía a sus anchas. Y contra el ejército directamente, involucrando a personas que no tenían ningún signo exterior de riqueza o de estar en algo irregular. Diputados federales aplaudieron la captura, aunque se haya muerto, de Nazario Moreno el Chayo, y aseguraron que fue un acierto de seguridad. También advirtieron que los funcionarios del gobierno de Felipe Calderón tienen que responder porque dieron a este narcotraficante por muerto hace 4 años cuando todavía estaba vivo. El coordinador de los diputados del PAN subrayó que el exsecretario de Gobernación, Alejandro Poiré, el de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales, tienen que explicar por qué dieron por cierta la muerte que no tenían la menor evidencia. Sí, pues la necesidad de dar buenas noticias. Bueno, pero pues no se trata de que los señalen, que los llamen a cuentas. Sí, eso es. No, de ahí no va a pasar. De este señalamiento no va a pasar. Pues dejaron muchos asuntos pendientes, sí, ¿no? Las pasadas administraciones. Y ayer el señor Cordero diciendo que no había una sola cuestión que le pudieran criticar al gobierno federal. ¿Quién dijo eso? Cordero. Pero a su propio partido. A su ejercicio, pues. Sí, al ejercicio de todo el gobierno panista. En horas previas a la caída del líder de los Caballeros Templarios, Nazario el Chayo, un grupo de élite de la Marina logró incautar un equipo de radiocomunicación del cartel que les dio acceso a las frecuencias que en ese momento
utilizaba el ideólogo de la organización. Solo era cuestión de tiempo tener su ubicación exacta. El sábado, el propio Cabecilla reveló dónde estaría y fueron por él. Todos los medios modernos que se allegaron para facilitar su tarea fueron los que los llevaron a caer en la trampa. Sí, y lleva a la conclusión de que todo lo que se diga por uno de estos medios, celular o de cualquier otro tipo, alguien lo va a estar oyendo. Sobre todo si eres alguien controversial. Pues qué tarugos deberían emplear palomas mensajeras, ¿no? Señales de humo, tambores. Sí, por eso no lo podían agarrar, porque no encontraban cómo se comunicaban. Oye, lo agarraron en su mula, a él solito. ¿Cuál mula? Venía montado en una mula con su metralleta en la mano. ¿Ah, sí? Sí, y además ahora está su libro ahí circulando y es muy interesante Un ver éxito de la librería. visión que tiene él de su persona, o que tenía él, El su ego. persona. Sí, cómo explica cómo creció, cómo le fue interesando el negocio, La mística. cómo empezó a leer la religión, cómo todos los grupos que empezó a crear, de qué manera. Ujú. Vale la pena. Empezó como mula. Él primero transportaba droga. No, él lo dice en su libro, que empezó vendiendo marihuana, que él no la llevaba a Estados Unidos, que él nada más la vendía, pero que siempre tuvo problemas de alcoholismo y que alguien lo acercó a un grupo de alcohólicos y ahí empezó a ver el camino y dijo, pues estoy perdiendo mi tiempo con el alcohol y la droga me produce muy buen dinero. Y entonces eso lo encaminó por el negocio, que así empezó el grupo de la familia michoacana, La familia. un grupo en el que todos eran iguales y donde él tenía que abatir el alcoholismo entre sus compañeros. Lo que yo había leído en su ficha era que había empezado como mula y que durante un tiempo vivía en los Estados Unidos, y es donde empieza su problema del alcohol, y ya después se viene para acá. Pero por otro lado me llamó mucho la atención que un investigador francés que ha escrito mucho sobre la droga italiano, y que él hace un libro sobre la Cosa Nostra y después hace un análisis comparativo con lo que pasa en México, declaró, está ahorita en México, declaró que el Mayo Zambada fue el que puso al Chapo, que existen dos vertientes: una, que él negoció ciertas cosas y les ayudó, y la otra, que le quitó la protección porque hace 4 años tuvieron una reunión así cúspide, ¿no? Y que el Mayo le pidió al Chapo que renunciara porque la gente joven ya venía, que ellos estaban muy expuestos, y que renunciaran a seguir llevando el grupo, que eran los 3, y que se lo cedieran a su Delfín. Entonces el Chapo se niega, hay una ruptura entre el Mayo y el Chapo, y desde ahí se empieza a resentir la organización, pero no se había dejado totalmente al Chapo, pero que de un tiempo a esta parte le quitó escoltas, le quitó halcones, le quitó todo el Mayo porque él era el operativo, y que de ahí que el Chapo lo detuvieran solo con su escolta nada más y sin ningún halcón que le avisara en el peligro en el que estaba.